Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotros una serie de lecturas que he ido realizando y que parece que están todas interconectadas. Yo quería decir que yo cuando empiezo a leer un libro o un artículo, yo no tengo como objetivo investigar o descubrir algo o contar una historia, simplemente yo empiezo a leer un artículo o un libro y si algo me llama la atención, pues entonces sigo investigando, sigo leyendo por ahí y una cosa me lleva a otra. No es que yo tenga un objetivo de decir voy a leer porque quiero hacer un vídeo o porque quiero compartir. No, yo simplemente me gusta leer, me gusta saber, me apasiona el método Montessori, aprendo muchísimo y si hago estos vídeos es porque también me ayudan a mí a ordenar todas esas ideas y a compartir con algunas personas que están interesadas, que comparten los mismos intereses que yo y que quizás por alguna razón pues no pueden acceder a estos libros o a estos artículos. Entonces lo que quiero decir antes de empezar hoy es que yo no tengo un objetivo predeterminado ni quiero enseñar nada a nadie, sino simplemente quiero compartir lo que yo he estado leyendo con vosotros y espero que os resulte tan interesante como a mí. Pues bien, yo empecé a leer este pequeño librito que está en alemán. No leo alemán, pero entre si hablo y leo holandés y el traductor y que sé más o menos de qué va la historia, pues puedo comprender lo que está hablando. Entonces yo compré este librito porque estaba muy interesada en Juliana Sorge y cuando yo iba leyendo, pues por primera vez me apareció el nombre de Elizabeth Caspary. Tengo que decir que este libro, o este panfleto o cuadernillo, está escrito por Harold Bauman. Harold Bauman es el presidente de la Asociación Montessori en Suiza, que tengo que decir que es la primera y la única asociación que yo sepa en todo el mundo que tiene patentada la marca Montessori. Entonces no se pueden abrir escuelas ni nada si no se pertenece a esta asociación, si no se da la autorización. Entonces el presidente, el que patentó Montessori en Suiza, fue Harold Bauman, que curiosamente, a mí me parece curioso, él no era montessoriano, sino que conoció a su mujer cuando ya había recibido la formación Montessori con Juliana Sorge y después de trabajar mucho tiempo, pues fundó su propia escuela y estuvo trabajando y por eso él conoció el método Montessori. Él era químico de profesión y se interesó por el método Montessori, pero que yo sepa, hasta ahora no he leído que él recibiese ningún curso. Sí que lo que hizo fue hablar con Juliana Sorge para facilitarle el manuscrito del libro de psicoaritmética, porque él lo quería traducir al alemán y publicarlo en Alemania. Y ahí hubo unos pequeños problemas, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, bueno, me centro. Harold Bauman, presidente de la Asociación Montessori en Suiza, empezó a tener contacto con Juliana Sorge. Y este panfleto lo que son las cartas, primero entre Juliana Sorge y Ilea Soleafiru, un rumano montessoriano también muy importante, y después las cartas entre él y su mujer, entre Harold Bauman, su mujer, y Juliana Sorge, ¿vale? Entonces, en una de las cartas, aquí Harold Bauman le escribe a Juliana Sorge y le dice que ayer que recibieron la visita de Elizabeth Caspary, que ya tenía 85 años y que pertenecía a la asociación Pan American Montessori Society, la PAMS, y aquí decía que parecía que Caspary pertenecía a un movimiento religioso que se llamaba The Summit Lighthouse y que Caspary decía que vivió en la India con Montessori del 1942 a 1946 y que en el año 48 se fue a América. Y decía que Caspary le dijo a Bauman que en el 1952 hizo un curso con Juliana Sorge, ¿vale? 1952 ya había terminado la guerra y todo, es decir, había ido a América y volvió
para hacer el curso de formación con Juliana Sorge en el 52. Y aquí es la respuesta de Juliana Sorge a Harold Bauman, y que decía, la señora Caspary, pobrecita, la doctoresa hablaba poco de ella, pero con tolerancia, y que a Montessori no le gustaba mucho, la señora Caspary. Y decía que sí, que había hecho un curso en Verona con ella, pero que no recordaba el año. Entonces yo era la primera vez que escuchaba el nombre de Caspary, y eso de que pobrecita, y que la doctoresa hablaba poco, y bueno, me llamó la atención, y quería investigar más sobre la señora Caspary y sobre la Sociedad Panamericana PAMS. Bueno, pues entonces aquí teníamos como referencia un capítulo de otro libro de Harold Bauman, que es este libro, también en alemán. Pero entonces, aquí Harold Bauman lo que hablaba era de... intentaba, yo pienso, como desprestigiar a la señora Caspary. ¿Por qué? Porque obviamente él había patentado Montessori en Suiza, y Caspary había ido a Suiza cuando ya tenía 85 años, porque quería fundar allí alguna escuela Montessori de la PAMS. Y claro, a Harold Bauman eso no le gustaba. Entonces se quejó a la AMI de intentar desprestigiar, de que o no tenía el título correspondiente para abrir escuelas, y AMI dijo que ellos ahí no iban a intervenir, y que la Asociación Montessori Suiza siempre se estaba quejando de que otras personas quisieran fundar ahí escuelas en Suiza, se estaba quejando a la AMI, pero que ellos no tenían el poder o no iban a intervenir en eso. Bueno, finalmente, obviamente Caspary no abrió ninguna escuela en Suiza, aunque también fue una estudiante de Caspary y no había forma, pero quiero decir eso, que Bauman intentaba desprestigiar a Caspary, poniendo todo como en tela de juicio de que o no tuviese los títulos correspondientes, cuando no era así, cuando realmente se formó con Juliana Sorge. ¿Vale? Y también Harold Bauman decía que cuando Caspary fue a visitarle, que le dio un documento del movimiento AM, y decía que Elizabeth Caspary, pertenecía a ese movimiento, y que la dirección de Caspary en América era The Summit University, que era una universidad fundada por Elizabeth Clare Prophet. Y entonces también hablaba aquí de que se hablaba de la señora Caspary en un libro que se titulaba Los años perdidos de Jesús, de un hipotético viaje de Jesús al Tíbet y a la India. Bueno, ya digo que a mí me da la sensación, por lo que he leído en todo el capítulo, que Harold Bauman intentaba como desprestigiar a Caspary y no darle permiso para que abriese ninguna escuela en Suiza. De todas formas, pues yo leí esto del viaje de Jesús a la India y quería saber un poquito más. Como siempre, una cosa me lleva a la otra. Y bueno, pues entonces conseguí el libro de Los años perdidos de Jesús, escrito por Elizabeth Clare Prophet, esa que decían que había fundado la Summit University y que era la fundadora de Summit Lighthouse. Y entonces aquí, basado en los descubrimientos de Caspary. Bueno, pues entonces os voy a leer un poquito de cómo fue esta historia. Quizás os resulta interesante. Bueno, lo más importante es que dice, estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí. El testimonio de Elizabeth Caspary sobre los textos de Imis. Imis es una ciudad o un convento, santuario, un templo, ok.
Esta es la señora Elisabeth Caspary. Vamos a hablar un poquito de ella, vamos a conocer un poquito más. Entonces, aquí dice, Caspary primero cuando era joven tenía un problema con las piernas, entonces dice que Elisabeth comenzó a estudiar piano y podía tocar el piano, este instrumento, a pesar de su pie. Dice que recibió un diploma de perfeccionamiento, esto es sobre su formación como profesora de piano en Suiza. Y aquí dice que en 1937 un día le dijo un amigo que un gran maestro venía a Francia para dar conferencias sobre ciencia y religión y que debería ir. Y entonces que pensaron, ¿por qué no? Y entonces los Caspary, Elisabeth Caspary y su marido, cruzaron por tanto el lago de Ginebra hasta Evian, en donde daban la conferencia, y estaba patrocinada por los miembros suizos de Mazdaznan y el movimiento zoroástrico occidental. La señora Caspary se interesó por las enseñanzas y se unió a la organización poco después. En la conferencia conoció a los dirigentes de Mazdaznan. Cuando se enteraron de que ella iba a ir pronto a Londres, le hicieron una petición aparentemente nada importante. ¿Sería tan amable, señora, de transmitir nuestros saludos a nuestra amada Madre Superiora? Y ella aceptó encantada. Y resultó ser una americana llamada Madre Gloria, por los seguidores de Mazdaznan, la regia Mrs. Clarence Gaske. En la conversación que siguió, la señora Caspary se enteró de que Mrs. Gaske era también la dirigente de The World Fellowships of Faith, formado por la unidad y cooperación de los comprometidos en la búsqueda espiritual. Esto es importante, por favor. World Fellowship of Faith. Entonces, dice que así se inició una larga amistad entre la señora Caspary y Mrs. Gaske. En diciembre de 1937, Gaske dijo que estaba planeando un viaje al Tíbet y le dijo que usted y su marido vienen conmigo, a la señora Caspary. Entonces la oferta era demasiado tentadora y los Caspary, interesados también por las religiones de Oriente, sabían ya que no podían negar nada a su querida amiga. Y entonces fueron y aquí dice que les recibió el dirigente de la India del World Fellowship of Faith y que la Madre Gloria y la señora Caspary se quedaron en su Palacio de las Rosas. En primavera del 38, Mrs. Gaske alquiló un bungalow en Srinagar. Bien, y llegamos al 39. Y en el 39 se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hizo fue acortar su viaje. Recordamos que habían ido al Tíbet y a la India, obligándolos a regresar. Pero no antes de haber visitado el monasterio de Imis, ¿vale? Es un monasterio, no un templo. Vale. Y ahora os hablo de lo que pasó en Imis. Al tercer día de estar en Imis, la señora Gaske y la señora Caspary estaban sentadas en la terraza viendo a un pintor de Tancas. Y en mitad de la escena, el bibliotecario y otros dos monjes se aproximaron a las damas llevando 3 objetos. La señora Caspary los reconoció como libros budistas hechos con hojas de pergamino, metidas entre 2 tablas de madera y envueltas con brocados de colores verde, rojo y azul y bordados de oro. Con gran reverencia, el bibliotecario desenvolvió uno de los libros y enseñó los pergaminos a la señora Gaske. «Estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí». Una sola frase. La señora Caspary los miró con reverencia. Y hubo también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran todas, creo que ni el mundo podría contener los libros escritos. Esto es como la gran revelación basada en este libro, que como la prueba que Jesús hizo un viaje a la India y al Tíbet. Okay. En el verano de 1939, la señora Gaske y la señora Caspary se unieron al pequeño grupo de peregrinos elegidos por la Providencia para testificar uno de los secretos mejor guardados de la vida de Jesucristo.
La señora Caspary escucharon en la radio que se había declarado la Segunda Guerra Mundial y que tenían que regresar a Suiza lo antes posible, pero quedaron atrapados en la India durante 9 largos años, preguntándose lo que estaba sucediendo en su hogar, en su mundo. ¿Okay? Y dice aquí que la señora Caspary guardó todo esto por muchísimos años y que solo lo transmitió después de muchos años en una entrevista a The Summit University Forum. Bueno, y ahora vamos a lo que nos interesa más a nosotros aquí, referente a Montessori. Dice que desde Srinagar los Caspary fueron a ver a un amigo en Nueva Delhi. Allí la señora Caspary decidió regresar a Madrás para asistir al curso de la famosa educadora María Montessori, a quien había conocido en la India antes del inicio de su peregrinaje. La doctora Montessori quedó encantada con los métodos musicales de la señora Caspary. «Usted era una montessoriana antes de conocerme», declaró. La señora Caspary permaneció con su maestra recién descubierta y se hicieron grandes amigas. Una pausa aquí, tengo que decir que Caspary usaba un sistema de colores para enseñar a los niños a tocar el piano, y esto le gustó muchísimo a Montessori, por eso dijo que era montessoriana antes de conocerla, por el método tan original que utilizaba para enseñar mejor a los niños a la música y a tocar el piano. Ok, continúo. Después de la guerra, los Caspary fueron a los Estados Unidos, pensando quedarse solo un breve tiempo. Entonces Richard y Lowell Fillmore, hijos del fundador de la Unity Charles Fillmore, sintieron curiosidad por el mensaje de Montessori. Richard estimuló los esfuerzos de la señora Caspary y en 1949 le ayudó a montar su propia escuela Montessori en Lee Summit, Missouri, llamada We Wisdom Garden. ¿Okay? La señora en 1900, la señora Caspary tenía 3 escuelas y más de 90 estudiantes. Trabajando como equipo, los Caspary dedicaron el resto de su vida al progreso del mensaje Montessori en América, dando conferencias por todo el país. Elizabeth Caspary organizó escuelas Montessori en California, Missouri, Kansas, Florida, Carolina del Sur y México. Varios cientos de preescuelas Montessori se han establecido gracias a la Sociedad Montessori Panamericana, que fundó con el Dr. Felland Meadow. En los últimos 5 años, la señora Caspary, que tiene ahora 85 años, ha completado cursos de entrenamiento para profesores, profesionales interesados y padres en Denver, Savannah y Los Ángeles. Muy activa en la extensión de la revolución Montessori en la educación, recientemente ha recibido invitaciones para dar sus cursos en la India, Australia, Filipinas, Suiza y Senegal. Actualmente vive en la Summit University, en el hermoso campo de Malibú, donde forma a profesores de Montessori y ayuda a la dirección de la Montessori International en esta escuela privada. También aquí la señora Caspary ha encontrado la unidad de las enseñanzas de Cristo y de Buda, que constituyen la base de la vida comunitaria. Bien, tengo que decir aquí que coincide lo que habíamos leído aquí o aquí, que cuando la señora Caspary tenía 85 años fue a Suiza, pero no realmente fue con una invitación, sino ella quería abrir escuelas en Suiza, pero Harold Bauman no le permitió porque tenía patentado el nombre de Montessori y no pudo abrir las escuelas en Suiza. Bien, pues yo me había quedado aquí y había dejado ya apartado lo que era la señora Caspary, lo que era la señora Gaske y lo que era de World Fellowship of Faith. Y bueno, yo había terminado y entonces comencé a leer unos artículos sobre educación cósmica, un tema totalmente diferente. Y entonces tomé un artículo de Gerard Leonard, que es Deepening Cosmic Education. Y lo primero que me habla, empezamos a hablar de Karachi y de la señora Lakshmi Kripalani, que había descubierto también hace tiempo, pero bueno, eso es otra historia. Voy leyendo el artículo de la educación cósmica de Gerard Leonard, de Jerry. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me encuentro aquí que dice que la doctora Montessori elaboró este sentimiento religioso esencialmente a la gratitud por la divinidad y la caridad del ser humano
y en y que lo había desarrollado, o que había hecho en la The World Fellowship of Faith en Londres en 1939, que había dado una conferencia. Entonces yo no podía creer, digo, no puede ser que The World Fellowship of Faith, que yo había leído de la señora Gloria Gaske, de Mother Gloria, y de Caspary fuera lo mismo, y que estaba en el libro Educación y Paz. No lo podía creer. Entonces, pues me vine al libro de Educación y Paz, y efectivamente lo que pasa es que aquí estaba traducido y yo no lo había reconocido. El mensaje dirigido a la Confraternidad Mundial de los Credos, en Londres el 28 de julio de 1939. La Confraternidad Mundial de los Credos es la traducción de The World Fellowship of Faiths, ¿vale? Y entonces, bueno, así traducido yo no lo había identificado. Y vamos a hablar un poquito, porque aquí en Montessori habla un poco además de Educación para la Paz, de la asociación. Y dice que el solo hecho de que esta asociación esté aquí reunida es la expresión de un principio fundamental de la paz, pues podría afirmarse que la paz no nace del trabajo racional del hombre, sino que es obra de la creación. Y aquí nos dice: el objetivo y la misión de esta asociación, que ahora va teniendo más sentido, para mí antes no tenía sentido o importancia la palabra esta asociación, es la búsqueda de una armonía entre los credos, la cual permitirá demostrar que todos los cultos tienen los mismos anhelos y aman de la misma forma. Por eso en sus oraciones hay palabras tomadas de todas las religiones del mundo y se combinan entre sí a la perfección. Otro propósito de esta asociación es hacer que todos los hombres de la tierra, cualesquiera que sean sus creencias, doctrinas o prácticas religiosas, comprendan que están unidos íntimamente en un solo ser y puedan tratarse como hermanos o amigos. Y aquí Montessori decía: ¿pero no habrá algún camino novedoso que podamos seguir? ¿No existirá un nuevo ser en quien depositar nuestras esperanzas? Y Montessori responde: sí, el niño. Entonces, Montessori en 1939 dio una pequeña conferencia sobre educación para la paz en The World Fellowship of Faith, que la presidenta era la señora Gaske, con la que la señora Caspary fue a la India. Bueno, iba a ir a un tour por la India, el Tíbet y todo eso, pero al final quedaron atrapadas en la India. Y es donde Caspary encontró a Montessori y estuvo 4 años con ella. Tengo que decir que Caspary estuvo 4 años con Montessori, pero Caspary por las mañanas trabajaba en un colegio dando la clase de música, y por la tarde iba al bungalow de María Montessori y se dedicaban a rezar y a compartir opiniones. No es que realmente que Caspary estuviera trabajando en un colegio Montessori, ella estaba dando las clases de música. Aquí en un documento también, aunque después ya lo veremos, decía que Gloria Gaske también era la presidenta, y es importante, de International Vegetarian Union, de la Unión Internacional de Vegetarianismo o Vegetarianos, ya hablaremos. Y dice que las dos mujeres se hicieron amigas cuando Gaske, que era la principal cabeza de The World Fellowship of Faith, Gaske invitó a Caspary y a su marido para unirse a su grupo en el tour al Tíbet para estudiar el budismo en los años 30. ¿Okay? Bien, pues aquí yo había terminado sorprendida de la conexión del artículo de Jerry Leonard con el libro Educación y Paz, cuando yo estaba leyendo sobre educación cósmica. ¿Vale? Ok. Bien, pues yo tenía 4 artículos de Jerry Leonard y me cojo el segundo artículo de Jerry Leonard y yo veo, porque yo quería saber pues todo eso de lo que estaba hablando, de dónde salía, y veo que en las referencias bibliográficas pues habla de educación cósmica y habla de un libro que es The Child, Society and the World, El niño, la sociedad y el mundo,
y ponía lecturas no publicadas. Entonces eso a mí ya me llamó muchísimo la atención, busqué ese libro y lo encontré. Y lo conseguí. ¿Okay? Entonces, no he leído el libro, sino que he estado hojeando. El libro son lecturas muy cortas, ¿ok? De diferentes fechas y diferentes sitios. Por ejemplo, este es de Inglaterra del 30, no lo he leído, simplemente he ido separando las lecturas, las conferencias y buscando un poquito de información. Por ejemplo, esta es de Barcelona, de un extracto de una lectura de un curso de Barcelona de 1933 de la Casa de Niños, las reglas para los profesores y los niños pequeños. ¿Vale? No lo he leído, simplemente he ido separando para cuando tenga un momento ir leyendo, porque son, ya digo, lecturas muy cortitas, ¿vale? Y algunas cosas que sí eran interesantes, pues me he detenido a leer un poco más. Pero las referencias que hablaba Jerry Leonard eran sobre el sitio del hombre en el cosmos, sobre la educación cósmica, que son lo que van estos artículos que he estado leyendo sobre él. Y aquí en este libro, pues ya digo que fui, pues revisando cosas así y seleccionando, por ejemplo, esta conferencia es de París del 49, y aquí cuando llegué a la lectura de la India de 1946, que es la que también hace referencia Jerry Leonard, habla de la biosfera, que es lo que yo estaba estudiando, de la ecología, sobre los artículos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que aquí habla de el poder de la humanidad como un agente cósmico, que ya había leído también en otros artículos sobre la educación cósmica y sobre las diferentes épocas geológicas mostradas a la humanidad. Y aquí nos dice, lo que nosotros tenemos hoy es la realización de lo que nosotros percibimos por la intuición en la religión de miles de años atrás. Y entonces Montessori dice, hay una serie de escritos muy antiguos, los cuales han sido recogidos en un libro llamado Ainahita, el cual muestra al hombre el camino para alcanzar a Dios. Este camino no es un camino de meditación, no es un camino de meditación, sino que es una redención de la tierra y una transformación del desierto en el paraíso. Y quiero que prestéis atención a estas palabras de la tierra, de una transformación del desierto en el paraíso. Es a través de este trabajo con una constante como una función, es la función del hombre, que la humanidad crecerá hasta el punto de aproximación a la comprensión de Dios. Y que estos escritos que se originaron en el Tíbet son considerados por Max Müller como el fundamento de todas las religiones antiguas de Persia y de la India. Bueno, pues yo no sé por qué vi el nombre de Ainahita en este libro que estaba en las referencias de Jerry Leonard. Y entonces me puse a investigar ahí a Ainahita esto de dónde venía o dónde podía encontrar más información sobre esto. Y entonces esto me llevó directamente a una serie de revistas de la Asociación de Mazdasnam. Si recordáis, esta palabra, Mazdasnam, ya la habíamos visto aquí en este libro, y entonces yo ya no lo podía creer. Decía, ¿cómo puede ser si yo estaba leyendo esto de Caspary
de un libro en alemán, ¿cómo puede ser que yo después coja los artículos de Jerry Leonard y me lleve a la referencia a este libro y aquí aparezca Inagita y me lleve a Mazdatnam, a la señora Gloria Gaske y a The World Fellowship of Faith? Yo no lo podía creer, pero bueno, aquí está. Entonces, como veis aquí, lo repito, la señora Caspary con la señora, y por eso habla del movimiento zoroástrico occidental, de la señora Gloria y la señora Gloria Gaske y la señora Caspary. La señora Gaske era la dirigente de World Fellowship of Faith, que recuerdo que Montessori dio la conferencia de Educación y Paz en esta asociación en Londres. Bueno, pues aquí, la asociación esta, o el grupo Mazdatnam, se fundó con este nombre así en 1900 y hay revistas desde 1910, creo, hasta 1960, hay una serie de años que no hay revistas, porque obviamente cuando la señora Gloria Gaske estaba en la India, se quedaron atrapados, entonces esos años no hay revistas. Entonces, ¿cómo sé que realmente... bueno, vamos aquí. Ainagita, yo estaba buscando a Ainagita, que aparece aquí. Aparece Ainagita por aquí. Aparece la diosa Ainagita. Se puede llamar así o así. Y después resulta que yo leo así bien grande esto. Estoy aquí sobre la tierra para reclamar a la tierra, para convertir el desierto en el paraíso. Un paraíso más adecuado para morar, donde pueda morar Dios y sus asociados. Por eso os había dicho antes que a mí me sorprendió mucho porque no es exactamente, pero to reclaim the earth, to turn the desert into a paradise. To redeem the earth and to transform the desert into paradise. Con mayúsculas. Lo podéis ver, mi pronunciación no es muy buena, pero a mí me sorprendió que prácticamente eran las mismas palabras y hablando de Ainagita. Hablando de Ainagita, pues seguimos. Tengo que decir que, bueno, esto fue en esta revista. He sacado solo donde había un poco de... donde aparecía el nombre, no he sacado obviamente la revista completa, no lo he impreso. Esta es del 35, aquí aparece, en el 36, y donde vemos esto, en el 52, también habla de Ainagita y dice otra vez lo mismo. I'm here upon this earth to reclaim the earth, to turn the desert into a paradise most suitable unto God and his associates to dwell therein. Repito, exactamente las mismas palabras que aparecen aquí. En el 52 aparece otra vez. Y dice, Ainagita vio en toda la naturaleza los testigos de la presencia, la presencia de Dios en la naturaleza y en toda su gloria. Hoy estoy un poco con el inglés, se me atraganta hoy, no sé qué pasa. Bueno, sigo compartiendo. En el 52 aparece otra vez Ainagita. En el 60 otra vez aparece Ainagita, que dice que es la expresión de la sabiduría y el amor. Y los libros de Ainagita se conocen como las perlas del cielo. Las perlas de Ainagita dicen muchas veces. Repetimos en el 60 también. Vale. Un momento. Sigue hablando. Y vuelve a decir aquí otra vez las mismas palabras de la conversión y de la transformación del desierto en el paraíso, a reclamar la tierra.
Ya os digo que había muchas más referencias, pero no las he sacado todas. Aquí es evidente que Ainahita, dentro del grupo Mazdatnam, estudiaron los textos de Ainahita. Yo todavía no sé exactamente cuál es su idea. Sí que puedo decir que Mazdatnam es una organización o un grupo donde lo más importante también es el estudio de todas las religiones, el estudio de... Bueno, no voy a explicar porque es bastante complicado, pero ellos mezclan el estudio de el origen de todas las religiones que fue transmitido a través de Zoroastro. Y dicen que hay una religión ancestral única de la cual partieron todas las demás religiones. Pero eso lo mezclan también con el cuidado físico de la persona a través del vegetarianismo y a través de ejercicios de respiración. Entonces es un poco complicado, ¿vale? Entonces aquí tenemos la evidencia de lo que Montessori hablaba de Ainahita. Aparece, este grupo estudian todos los libros, y si no quedaba muy claro que la relación de Mazdatnam con la Madre Superiora Gloria Gaske, y volvemos a repetir aquí la Madre Superiora Gloria, que era Gloria Gaske, para que haya evidencia de que la presidenta de The World Fellowship of Faiths era la Madre Superiora del grupo de Mazdatnam. ¿Okay? Y he encontrado también algo curioso, que aquí dice que en 1938, desde la India, ¿vale?, en un viaje a la India, no sé, dice que con las madres de Mazdatnam, Gloria y Asoy, también se encontraban otras personas, y Sister Caspary en la India, en el 38. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que estaban realizando un curso, unas visitas, y que tenían un día libre, y que dicen que a free day, que recibieron una demostración de ejercicios físicos en una casa Montessori, en una escuela Montessori de Bombay, a las 12 del mediodía. Esto era curioso, pero aquí encontramos la relación de Caspary con el movimiento Mazdatnam, pero también tenían conocimiento del método Montessori y asistieron para observar en una casa Montessori en Bombay. Esto es en el 38, y recordamos que la conferencia que Montessori dio de Educación y Paz en Londres fue en el 39, es decir, que había una relación, que el movimiento Mazdatnam estaba interesado en el método Montessori, en la educación para la paz de Montessori. Bien, pues recordáis que yo estaba, leyendo los artículos de Jerry Leonard sobre educación cósmica. Había leído ya 2, iba por el tercero, que era este. ¿Y cuál fue, mi sorpresa? Que aquí decía que había algunas personas que habían inspirado a Montessori, y entre los que habían inspirado a Montessori estaba Ernst Haeckel. Y lo dice aquí en la página 158, y lo vuelve a repetir aquí el nombre de Haeckel, un famoso artista de la naturaleza, de las formas de la naturaleza. Repito, en el artículo de Gerard Leonard. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo estaba buscando sobre lo de Ainahita y llegué a todos esos artículos que hablaban de Ainahita en la revista oficial, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que entre los artículos me encontré al doctor Haeckel. Esto era en 1915. Y aquí, quizás ahí no se pueda reconocer,
pero aquí sí se escribe más claramente, el doctor Haeckel, que decía que era un evolucionista. Dice que el doctor Haeckel, el renombrado mundialmente evolucionista, que se había transformado en un sun worshipper. Esto es según lo que he investigado un poco, es una persona que da culto al sol y un adherente a las enseñanzas de Zoroastro. Es un poco, ya os digo que es un poco complicado, pero lo que hace el grupo Mazdatnam es estudiar los escritos de Zoroastro, las enseñanzas de Zoroastro como profeta. Y Haeckel dice que la doctrina de Zoroastro es la más pura forma, la más noble religión natural basada en el culto a la creación y a la preservación de los elementos de la naturaleza. Y esto fue en 1915 y en 1916 vuelve a aparecer el nombre de Haeckel aquí, y si veis también aparece el nombre de Max Müller, que es el que encontramos aquí, que decía, ¿veis? Max Müller, que era un experto en sánscrito, ¿vale? Que decía que estos eran los escritos originados en el Tíbet y que eran considerados por Max Müller como la fundación de todas las religiones ancestrales de Persia y de la India. Bueno, pues aquí encontramos los nombres de Max Müller y de Ernst Haeckel, que repito, aquí en el artículo de Gerhard Leonhard aparece Ernst Haeckel, para que no haya duda de que pudiera ser otro Haeckel o algo así, no, es el mismo. Y yo estaba alucinando. Y dice aquí, no podemos olvidar el reconocido rey de la ciencia, Ernst Haeckel, que dice que desde que la guerra empezó, ha dicho que después de 52 años de búsqueda, he encontrado lo que yo estaba buscando en Mazdatnam. ¿Okay? Aparecen otros nombres como Emerson también, como Tolstoy, como Nietzsche. ¿Vale? Entonces yo estaba un poco sorprendida de que más o menos todo estuviese relacionado. Pero, sin embargo, al tener que revisar todos esos artículos, pues fui encontrando más cosas. Y si recordáis que en este libro Harold Bauman estaba diciendo que si la Elizabeth Caspary, que le había dado un documento sobre el movimiento I Am, el movimiento Yo Soy, y decía que Harold Bauman decía que Elizabeth pertenecía al movimiento I Am y que estaba relacionado con el grupo de Summit Lighthouse de Elizabeth Clare Prophet. Pero quiero que veáis esto del movimiento I Am. Bien, hemos visto la relación, repito otra vez, que decía en este libro de la señora Caspary, que fue a la conferencia del movimiento zoroástrico y eran los dirigentes de Mazdatnam, que la madre superior era Gloria, ¿vale? Presidenta de World Fellowship of Faith, pues investigando sobre Ainahita para encontrar, pues encontré otras cosas también. En el 1952, por primera vez hasta donde yo he podido ver, aparece las palabras I am y dice que es Avesta Inson, es como no puede ser una poesía, sino un texto. Avesta es donde se recogen las enseñanzas de Zoroastro, ¿vale? Y aquí podemos ver todas un texto. Y dice, yo soy lo que los hombres llaman Dios. Esta es la más poderosa afirmación. Yo soy, definitivamente. Nosotros no decimos
yo soy lo que los hombres saben como Dios. Nosotros decimos I am what men call God. Yo soy lo que los hombres llaman Dios. Y podemos ver otras cosas. Y este es en 1952 también, en el volumen 10. A ver, escrito por la Madre Superiora Gloria. Como decía antes, que usaban palabras de todas religiones, dicen Salam Aleikum. Aquí un momentito. Y aquí vuelve a aparecer. Aquí, y esto es importante. I am that I am, que es la frase más importante del movimiento I am. Entonces, claro, yo vi que Harold Bauman acusaba, entre comillas, a Elizabeth Caspary de pertenecer al movimiento I am, que yo no sabía qué era eso, absolutamente, pero después, leyendo sobre Montessori nombra a Inagita y me lleva al movimiento Mazatnam con Gloria Gasque, con Caspary, pues yo quería investigar un poquito más sobre qué era eso de el movimiento I am, yo soy. Entonces compré este pequeño librito, que si vemos tiene la misma foto que aparecía aquí, que decía Harold Bauman que le había dado la señora Caspary, aunque no sabemos si eso es cierto o no, pero bueno, aquí aparece lo que es vamos a decir, el cartelón o la postal de lo que es el movimiento I am, y yo compré este libro que está en español, de Elizabeth Clare Prophet. Bueno, y aquí podemos encontrar cosas como, por ejemplo, menciona a Ralph Waldo Emerson, que hemos leído varias veces en los libros de Montessori, que decía que el niño es el Mesías. Y aquí vuelve a nombrar nuevamente a Emerson y dice que, por ejemplo, las palabras que recoge de Emerson, que escribió que si alguien obedece al piloto invisible, éste termina por adoptarle. Así la persona y el piloto serán uno. Cuando la persona se una al piloto invisible, recibirá profunda y abundante sabiduría y llevará una vida celestial. Y aquí hace referencia a un libro sobre trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson, que lo encontramos varias veces como referencia en los libros de Montessori también. Y aquí dice, yo soy el que soy, I am that I am, que es lo que hemos visto aquí en la última hoja. Esta sería I am that I am, es la traducción, ¿vale? Así como Dios está en el cielo, está en la tierra conmigo. Allí donde yo estoy está Dios. Yo soy el que yo soy. Como es arriba, es abajo. Bueno, y habría que estudiar más, pero yo no voy a profundizar más de momento en este movimiento. Sí que he seleccionado algunas cosas. Sin embargo, leyendo y buscando sobre este movimiento I am, pues llegué a una cosa también un poco curiosa. La señora Elizabeth Clare Prophet, que escribió este libro. Pues aquí tenemos un libro que dice el aprendizaje y la activación interna a través de la educación del cerebro right. ¿Correcto? ¿O derecho? No sé cómo lo traducen, realmente lo siento. Pero sí que podemos ver aquí que dice Montessori International Staff, el grupo de Montessori Internacional bajo la dirección de Elizabeth Clare Prophet. Es decir, es un libro de educación basado en las enseñanzas de Montessori dentro del movimiento I am. Y es curioso ver el dibujo donde lo que tenemos aquí es un niño que nos muestra el camino hacia Dios. ¿Vale? Y voy a leer algunas cositas de aquí. Encontramos aquí lo que es la referencia, I am that I am. Y aquí encontramos algunas palabras
de María Montessori sobre la educación de los niños. Bueno, no voy a traducir porque creo que el libro se está haciendo, el vídeo se está haciendo demasiado largo. Voy a dejar eso así por si lo queréis leer y vosotros traducir un poquito. Y yo me quedaría con estas palabras simplemente, que dice que nosotros tenemos que conocer las necesidades del niño. Bueno, como veis, yo estaba leyendo un pequeño panfleto sobre Juliana Sorge, buscando otra cosa, sinceramente, y he acabado estudiando sobre los años perdidos de Jesús en el Tíbet, sobre un grupo llamado Mastaznam que sigue las enseñanzas de Zoroastro y que se basan en el vegetarianismo y la importancia de la respiración. Yo he llegado al movimiento I Am, que resulta que siguen las enseñanzas educativas de María Montessori. Bueno, es un poco complicado, espero que os resulte interesante porque cuando estás estudiando Montessori puedes tirar de hilo y aprender muchísimas cosas, por eso no me canso de leer, no me canso de investigar. El objetivo de este vídeo, ya os he dicho, simplemente era compartir lo que yo he estado leyendo y lo que yo he estado aprendiendo y quizás sembrar la semilla de la curiosidad por si alguien está interesado en profundizar más en alguno de estos temas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.